Hemos hablado mucho de esta línea aún por construir entre Madrid y Lisboa, y donde lo más relevante y pendiente está en el lado luso. Sin embargo, el nuevo gobierno portugués parece que quiere acelerar al máximo los plazos y ha dado nuevas fechas para hacer posible la unión por alta velocidad entre ambos países, tanto por el norte como por el centro, y son muy esperanzadoras. Después de muchos años de espera, Portugal ha dado un paso crucial al aprobar un plan para implementar trenes de alta velocidad entre Lisboa y Madrid a través de Extremadura, conectando ambas capitales en 3 horas. El tiempo que siempre se ha dado como el necesario para hacer dicha conexión, que mueve muchos pasajeros diarios de forma competitiva, lanzando una nueva y más ambiciosa previsión, el 2034, fecha que adelantaría en mínimo 6 años lo hasta ahora previsto y que desde el anterior gobierno siempre se dijo como imposible de reducir y que en el mejor de los casos se daba como el 2040. Novedad que sería posible por el adelanto y concreción de 2 obras pendientes, el nuevo aeropuerto de Lisboa y el puente que será necesario construir cruzando el Tajo para llevar el tren veloz a la capital lusa. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta nueva previsión del 2034 se enmarca en varias decisiones y pequeños cambios en el proyecto y con el objetivo de acelerar la descarbonización del transporte portugués a través de otros medios de transporte más eficientes. Un plan que incluye conexiones vía Badajoz y que por el norte uniría Vigo con Oporto en 50 minutos y esta última ciudad con Lisboa en 1 hora y 15 minutos. Línea esta, la del norte y entre las dos principales ciudades portuguesas, que no tendría grandes cambios, pero que se confirma en estos nuevos planes. Una idea que aseguran haría posible reducir en 40 los vuelos diarios entre la capital española y la portuguesa y una veintena entre Oporto y Lisboa. El proyecto ha sido incluido por el Consejo de Ministros portugués tras dar luz verde a la construcción de un nuevo aeropuerto situado en Alcochete, a unos 40 kilómetros de Lisboa, distancia que en España ni se contemplaría, pero que en Lisboa, dadas las peculiaridades de la ciudad, no se ve otra opción, aprobándose además un nuevo puente sobre el río Tajo que hará posible el paso de trenes de alta velocidad en su conexión con Madrid, donde el objetivo es que se garantice la accesibilidad del nuevo aeropuerto con los planes ferroviarios, convirtiéndolo en un nodo de transportes. Según transmite el gobierno luso, los calendarios de las inversiones serán compatibles con España para garantizar una ejecución coordinada y oportuna del proyecto, optimizando plenamente la disponibilidad de la financiación europea. En este sentido, el nuevo ministro de Infraestructuras portugués, Miguel Pinto Luz, ha afirmado que ha mantenido conversaciones con su homólogo español, Óscar Puente, donde ha asegurado que el gobierno español garantiza su compromiso para terminar toda la parte de España antes de ese 2034. Además, ha recordado que el tramo Évora-Elvas, que está en construcción y será concluido a mediados del 2025, supone el primer tramo de alta velocidad terminado en Portugal. Estos planes llegan en unas semanas llenas de dudas y titulares sobre lo pendiente en la provincia de Toledo y que si todo va como se ha dicho recientemente, en cuestión de semanas e incluso días, se debería conocer el trazado por la capital castellano-manchega y a finales de año el propio por Talavera de la Reina y que comentamos recientemente en un vídeo del canal. Trazados que esta vez parece no tendrán discusión ni modificación posible por parte del Ministerio, que quiere cerrar cuanto antes los trámites pendientes para hacer posible las obras en 2027 y que todo esté listo en el plazo máximo de 2032, 2 años antes que lo ahora anunciado en Portugal. Curiosamente, estos días también se ha deslizado que a pesar de lo ya asumido en Toledo de construir una segunda estación en el barrio de Santa María de Benquerencia, los técnicos del Ministerio siguen apostando por mantener la estación actual, ampliándola y atravesando Toledo por un túnel, a pesar de su complejidad y del tan criticado impacto visual que conllevaría el viaducto que sería necesario para cruzar el Tajo, por lo que veremos qué se acaba aprobando en las próximas semanas.
Veremos si estas novedades se van confirmando, pues de ser así, supondrían un importante adelanto a lo hasta ahora en mente, y quizá den a entender que en Portugal, ahora sí, ven con mejores ojos la conexión de las dos capitales ibéricas por alta velocidad, que hasta ahora parecía estar en un segundo plano, o incluso se han mostrado más reacios que otra cosa. Por lo que esta buena noticia aún habrá que cogerla con prudencia y esperar que se vaya confirmando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.